El Tribunal Supremo del Deporte puso un pie en Perú. Y esta es una buena noticia para los abogados sudamericanos. ¿Qué es el Tribunal Supremo del Deporte? Vamos a empezar por aquí. Pero vamos a empezar con una buena historia. Este es el presidente del Tribunal de Arbitraje Deportivo, firmando el convenio con AmCham, que es la Cámara Americana Peruana de Comercio, donde el TAS se va a comprometer a tener un centro de audiencias en Perú, en el centro de arbitraje de AmCham, que es básicamente lo que pasó el pasado 10 de abril en una conferencia que hizo el TAS en Perú. Pero volvamos a la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué es el Tribunal Supremo del Deporte? Vamos a llamarlo Supremo para que sea más entendible. Bueno, les comento la historia. Y esta es una historia un poco larga, así que la voy a resumir muchísimo. Y es que había una pelea entre Taiwán y China desde el año 1949. Esta pelea entre Taiwán y China pasó a la parte deportiva, ¿no? Y bueno, Taiwán quería ser admitido como China o como República de China, mientras que China quería llamarse República Popular de China y no quería que participara Taiwán, y hubo una serie de boicots y hubo una serie de cuestiones, que es un cuento muy largo, pero termina con que Taiwán en el año 1980 demanda en cortes suizas a la República Popular de China porque ellos quieren utilizar el nombre de China. Y en ese momento Taiwán sale derrotado. En ese momento había sido electo en 1980 también Juan Antonio Samaranch, uno de los presidentes más importantes del Comité Olímpico Internacional, y cuando vio todo este desbarajuste y toda esta pelea diplomática que había llegado a tribunales, dije, esto no puede seguir pasando. Y entonces dijo, necesitamos crear un tribunal especial para el deporte. Y ahí llamó a un amigo de él, el juez Keba Mbaye, de la Corte Internacional de Justicia, es decir, se trajeron a uno de los juristas de más alto nivel del mundo y le encargaron en el año de 1981 que hiciera un tribunal arbitral para el deporte. ¿Cómo terminó lo de China y Taiwán? Bueno, ahora Taiwán se llama China Taipei y China es la República Popular de China dentro de los deportes, ¿no? Dentro del Comité Olímpico Internacional, etcétera, etcétera. No obstante, para no dejar esa historia abierta, no obstante, el juez Kevin Valle presenta unos estatutos para un tribunal y ese tribunal se crea en 1983 y empieza funciones en 1984, es decir, que al día de hoy el Tribunal de Arbitraje del Deporte tiene más de 40 años funcionando. ¿Y qué resuelve y cómo funciona este tribunal? Bueno, este tribunal está para resolver disputas vinculadas al deporte. Poco vinculadas, muy vinculadas, ambas. Disputas vinculadas al deporte. Eso es para lo que está resolver este tribunal, y para eso tiene una lista de árbitros especialistas en deporte, para que ningún neófito que no sabe nada del deporte venga a decidir un caso que no entiende y que no entiende su impacto. Esa es la idea de este tribunal, ser súper especialista, y es un método alternativo de controversia. ¿Y qué significa un método alternativo de controversia para aquellos que nos ven y no son abogados? Bueno, muy sencillo. El método tradicional de resolución de controversias son los tribunales ordinarios. Métodos alternativos son alternativos a los tribunales ordinarios como está. Este tribunal de arbitraje deportivo tiene varios funcionamientos interesantes, ¿no? En principio, para tú ir allí, tienes que tener una cláusula en tu contrato que diga, mira, las disputas se van a resolver en este tribunal. Si no, pueden estar la cláusula en unos estatutos de una organización deportiva. Y solo si la cláusula está, es que tú puedes llevar casos a este tribunal. Entonces, uno de los casos que empezó a funcionar es el caso Gundel, que fue un caso que cuestionó la independencia del tribunal sobre el Comité Olímpico Internacional, y luego tenemos el caso Lasutin y Danilova. En el caso Gundel, interesante fue que básicamente se le dijo al tribunal que no era lo suficientemente independiente del Comité Olímpico, y sin embargo reconocen que el tribunal es un tribunal importante. ¿Y por qué es importante? Porque se vuelve un órgano revisor independiente de las federaciones internacionales.
porque hay mucho conflicto de intereses dentro de los tribunales de las propias federaciones. Entonces esto se vuelve una revisión libre e independiente a estas decisiones de las federaciones nacionales. ¿Qué pasó después del caso Gondel? Bueno, el Tribunal de Arbitraje Deportivo tuvo una reforma y en el caso Lasutin y Danilova reconocen que hoy en día el tribunal es independiente del Comité Olímpico Internacional con las reformas que hizo y siguen reconociendo este carácter revisor del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ahora ese Tribunal de Arbitraje Deportivo, que tiene una sede principal en Lausana, Suiza, que tiene una sede secundaria en Nueva York y en Sydney, Australia, pone un pie en Lima, Perú, para estar más cerca de todos los abogados latinoamericanos. ¿Qué opinas, Elena, de esto? Mira, yo voy a celebrar cualquier paso, cualquier terreno que ganemos los latinoamericanos y los hispanohablantes en el deporte. Y sobre todo, más aún lo celebro, si se trata en el derecho del deporte. Es importantísimo tener una nueva sede o que el TAS pueda tener nuevas celebraciones de audiencias en un país latinoamericano. Esto reduce costos, esto obviamente tranquiliza a las personas, a las partes, que sus procesos puedan llevarse en español, aunque ya el español había sido aceptado como un idioma oficial en el TAS desde el 2020, pero venimos ganando terreno poco a poco y yo voy a celebrar cualquier paso que esto signifique una mejora para la resolución de conflictos y en donde se esté incluyendo obviamente a latinoamericanos, a un país como Perú, con este centro tan importante de arbitraje, oye, lo celebro aún más. Y además, también tengo que decir que en Latinoamérica contamos con excelentes árbitros, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Paraguay, en donde estoy seguro que además esto le va a dar realce a estos árbitros porque son personas con las totalidades de educación, de conocimientos para resolver los casos en el deporte. Así que nada, yo estoy de verdad muy contenta con que se puedan celebrar ahora audiencias del TAS de manera ya oficial y establecidas en Lima, Perú, porque estoy segura que esto va a ser un gran avance para nosotros. Todas estas cosas, todos estos procesos legales tienen un costo, ¿no? ¿Qué costo tiene resolver controversias ahora aquí en Perú? Pues supongo que para los latinos va a minorar mucho los costos por muchísimas razones, pero igual son costos. ¿Cuánto sería resolver un conflicto allí? Hay que explicar que el TAS tiene 4 procedimientos, ¿no? Hay un procedimiento completamente gratuito que es el ad hoc, que es el que ocurre durante los Juegos Olímpicos, y este es un procedimiento donde de 24 a 48 horas te resuelven un caso y no tienes que pagar nada. Luego está la división antidopaje, que tiene unos costos similares un poco reducidos, pero también similares a los demás. Y luego tienes la apelación normal y tienes también el tema del juicio ordinario. Entonces, la división antidopaje funciona para cuando una federación quiere que el TAS sea su tribunal de primera instancia y de segunda instancia. Y en ese sentido hay unos costos un poco más bajos en primera instancia, digamos como la mitad, que de segunda instancia. La segunda instancia es la misma que la de apelaciones y tiene unos costos aproximadamente de $23,000 a $26,000. Igual que el proceso ordinario puede tener más o menos unos costos similares cuando se usa un árbitro. Cuando se usan 3 árbitros, sube como a $66,000. Pero el TAS tiene un programa de ayuda legal para todos aquellos atletas que no pueden pagar estos costos, y esa ayuda legal te reduce los costos por completo en los procedimientos, o al menos solo a que tengas que pagar $1,000, siempre que tú demuestres que necesitas ayuda y que no tienes los medios financieros para cubrirlo. Además de eso, cuando se trata de decisiones disciplinarias no económicas de federaciones deportivas internacionales, única y exclusivamente de federaciones deportivas internacionales, entonces el proceso disciplinario es gratuito, solo hay que pagar los $1,000. Solo para decisiones disciplinarias de federaciones internacionales. Lo repito mucho porque a veces pensamos en grandes organizadores de eventos como el Comité Olímpico Internacional, como Panam Export, etcétera, etcétera, y esas decisiones disciplinarias no son gratuitas. Tienen el mismo costo que una apelación normal. Entonces, hay medios para el atleta de alto rendimiento que gana mucho dinero, hay procedimientos, y también el atleta que no tiene dinero para costear y que está viviendo una situación injusta, también hay una solución de ayuda legal y de que te eliminan prácticamente los costos. Teniendo en cuenta esto, hoy es un tribunal que se ha vuelto accesible.
Ahora, que esté situado un centro en Perú, nos va a hacer más barato los viajes. Porque antes teníamos que viajar hasta Suiza normalmente o hasta una sede acordada entre las partes. Y ahora ya no tenemos que viajar a Suiza. Con viajar un poco más cercano en Sudamérica a Perú, el caso Pablo Guerrero, por ejemplo, ya ahora no tenían que viajar a Suiza. Ahora simplemente podían resolverlo en este centro de audiencias de AmCham. Y lo mismo puede pasar entre casos entre un uruguayo y un chileno. No hay que viajar a Suiza o a Estados Unidos. Se puede resolver en Perú. Claro que se podía resolver en Sudamérica antes si ambas partes estaban de acuerdo, pero ahora ya tenemos un sitio para hacer audiencias con seguridad y ya tú le puedes sentar y planificar a tu cliente y decirle, mire, el viaje a la audiencia va a salir X cantidad de dinero porque eso es lo que cuesta un pasaje a Perú. Entonces, básicamente es eso. Y ahora infiero que también por el tema de la pandemia pues se suspendieron o se empezaron a hacer audiencias online, y además de las audiencias online, no sé si todavía este formato vaya a funcionar para Perú. Se lo pregunto a ustedes que trabajan en estos temas y van con recurrencia al Tribunal Arbitral del Deporte. Y además, cuando ustedes van, sea online, sea presencial, ¿en qué idioma hablan? ¿Cómo se expresan con los jueces? ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿En qué idioma se resuelven? ¿Cuál es el idioma oficial? Bueno, vamos a comenzar por esa última. El TAS tiene 3 idiomas oficiales, que son el inglés, el francés y el español. El español desde el año 2020, gracias a el jefe legal de la FIFA, que ahora es parte también del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Emilia García Silvero, luchó para que el español fuera el otro idioma en el TAS, y resulta que la segunda mayor cantidad de disputas que se resuelven en el TAS es en español. Ahora bien, cuando vamos al TAS, normalmente hemos hecho juicios en inglés o en español, y también hemos hecho juicios mixtos, es decir, donde la otra parte habla en inglés y nosotros hablamos en español. Eso lo hicimos una vez porque teníamos una cliente que no hablaba inglés y queríamos que fuera defendida en su propio idioma. Pero generalmente, ¿se puede hablar otro idioma en el TAS? Sí, hay juicios donde se ha hablado en coreano, por ejemplo, pero ambas partes han estado de acuerdo y el árbitro ha estado de acuerdo, y entonces al todos estar de acuerdo se puede elegir otro idioma como tal. Ahorita tenemos nuestro primer caso en francés, ya lo estamos preparando para defender en el TAS, entonces me siento súper emocionado por ese caso. Vamos a ver qué tal nos va. En este sentido, esa es la primera de las preguntas. Y con respecto al tema de si funciona online, desde antes del año 2020 había ya una plataforma online y ya se podían hacer audiencias online, pero casualmente, después de la pandemia, muchas audiencias pasaron a ser online. De hecho, nosotros hemos tenido, creo que del 2020 para acá, solo una presencial, y las demás audiencias que hemos tenido han sido online. De hecho, nos comunicó una árbitro que fue árbitro en un caso nuestro después, mucho tiempo después de que terminó el caso, nos comunicó que esa audiencia que habíamos tenido había sido la primera audiencia online del TAS. Yo me imagino que después de la pandemia, no creo que haya sido la primera online de todas, pero nos dijo que nosotros tuvimos el honor de ser los primeros en hacer una audiencia online en el TAS, así que súper emocionante. Y bueno, toda esta sala que ustedes han construido aquí es básicamente para audiencias online en el TAS. No sé, a mí este es un tema que me emociona muchísimo. Además, tremenda noticia porque creo que al haber también una sede en Sudamérica podría agilizar un poco los tiempos o la lista de espera para resolver casos. Ya no es solamente un lugar, ahora tienes 2, tienes accesibilidad, y creo que es muy importante contar con espacios y escenarios así en Sudamérica. Recientemente hubo un congreso en el que ustedes lograron participar. ¿Qué tan importante es para ustedes que se abran espacios para el derecho deportivo y se le abra una puerta más a este tipo de cuestiones del derecho del deporte que son tan importantes para los atletas como para ustedes como profesionales del derecho? Oye, importantísimo, Brandon. Justamente ya que preguntas sobre el Congreso, fue en Paraguay, en Asunción, en los primeros días de abril, y estuvo espectacular. Fue el primer seminario que celebró el TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte, fuera de Suiza, y qué orgullo que haya sido, ¿no?, aquí en Sudamérica, y además en Paraguay, donde está la sede de la Conmebol, donde prestó obviamente todo su apoyo para que esto se llevara a cabo. Y estuvo espectacular, con ponencias de árbitros de altura, con conocimientos, con una educación increíble, y por eso estoy segura que esta nueva sede que ahora se plantea
para Sudamérica va también a darle más visualización a estos árbitros, porque en Sudamérica contamos con excelentes personas, con excelentes abogados, con excelentes árbitros, que con una educación, una altura, que, oye, sin palabras. Entre esos puedo mencionar a Roberto Moreno, espectacular, un seminario que hizo, una ponencia espectacular, de verdad que estaba embobada viendo su presentación, porque lo hizo de una manera que manejamos obviamente los temas que están hablando, pero la manera en cómo lo expresa es espectacular. También estuvieron árbitros de Colombia, de Argentina, así que Sudamérica de verdad tiene buenos abogados, tiene muy buenos árbitros, y yo creo que esta va a ser una oportunidad para explotar eso, porque es necesario. Es necesario que además, cuando tú llevas un caso al tribunal, lo conozca primero también una persona que maneja tu mismo idioma, ¿no? Y eso ha sido un terreno importante que se ganó desde el 2020, oficializándose el español como uno de los idiomas en el tribunal, porque no es lo mismo llevar una disputa en francés, en inglés, que aquí lo podemos hacer, pero que un árbitro te entienda en tu mismo idioma y ahora además en tu mismo terreno, en tu mismo continente, en tu misma parte del mundo, oye, va a ser mucho más accesible la cuestión a la resolución de los conflictos. Así que este paso del tribunal me parece importantísimo, y además que el Congreso, bueno, estuvo espectacular, celebrado por primera vez fuera de Suiza, justamente en Sudamérica, así que eso ayuda, ¿no?, a darle realce a nuestra parte del mundo. El Congreso estuvo buenísimo, Brando. Mira, para empezar, comenzamos con una presentación de Emilio García Silvero y la Cámara de Compensaciones y todo lo que había y la jurisprudencia del TAS con respecto a la Cámara de Compensaciones. La Cámara de Compensaciones es por donde se pagan los derechos de formación hoy en día. Es decir, la FIFA colecta el dinero del club que adquiere al jugador y después se lo da a los clubes que formaron al jugador. Esto ha traído una serie de problemas administrativos que han llegado hasta el TAS y bueno, la presentación de Emilio estuvo espectacular. Luego tuvimos una presentación de la Conmebol sobre racismo en el fútbol, donde expusieron varios de los casos de racismo y el razonamiento de las sanciones, ¿no? También espectacular, ahí con Montserrat Jiménez, Luis Gómez, lo hicieron espectacular. Luego de eso tuvimos, creo que fue Roberto Moreno, el que vino después, que nos habló de la jurisprudencia del Tribunal Federal Suizo y mencionaron uno de nuestros casos. Me sentí así que emocionado, súper feliz de que uno de nuestros casos fuera el analizado, además de varias cuestiones, y un caso donde nos fue bastante bien, ¿no? No donde nos fue mal, pero bueno. Luego vino Jordi López a hablarnos de las penalty clauses y su diferencia con las rescission clauses. Las cláusulas de penalidad, que son las que se ponen cuando se incumplen contratos de transferencia o contratos laborales, que no son iguales a las cláusulas de rescisión como tal. También nos vino a hablar luego Mariano Clariá de Argentina sobre Jordi López de España, déjenme decirlo, y Mariano Clariá de Argentina nos habló sobre los sell-on clauses, unas cláusulas que de verdad me revolucionaron un poco el cerebro porque son parecidas a las penalty y son parecidas a las de rescission clauses, pero realmente son diferentes. Entonces me hizo entender esa diferencia sobre este tipo de cláusulas, y ahora hay que colocar 3 cláusulas en cada contrato de transferencia internacional y no solo una. Luego vino también Arriagada de Chile, y Juan Pablo Arriagada nos habló de la recusación de árbitros, estuvo espectacular también su ponencia. Ernesto Gamboa de Colombia nos habló del reconocimiento de laudos internacionales, y hay alguno que me está faltando. Ricardo de Buen, que nos habló de todo lo que era las últimas decisiones disciplinarias que había decidido el TAS, también desde México. Ricardo de Buen, espectacular, el TAS sacó toda la artillería pesada. Pero bueno, y Antonio de Quesada, por supuesto, que no es árbitro, sino es el director de todos los casos del TAS de Perú. Antonio de Quesada nos mostró la jurisprudencia también más relevante, 2 de los casos más relevantes que ha sacado el TAS, que sí, hace un par de meses. Así que fue espectacular, el Congreso estuvo espectacular, yo muy sorprendido, el nivel fue altísimo, 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 y de verdad que muy satisfecho con el Congreso, Brandon. Habiendo dicho esto y habiéndoles contado toda esta historia, nuestro viaje a Asunción y también el TAS en Perú, etcétera, 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 que este Congreso que se dio en Asunción luego se mudó a Perú, y ahí fue cuando se dio esta noticia. La pregunta es para ustedes, ¿qué balance hacen del TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el Tribunal Supremo del Deporte, colocando ahora un centro de audiencias en Perú? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios.